Sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 61 años, casadísimo, 2 hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Otra vez en la radio, otra vez en Cosas Posibles, otra vez en Amadeus, en el 91.1 y en cualquier lugar del mundo gracias a Internet. Hay una necesidad claramente de hablar de presente, se nos impone todo el tiempo. Estamos hablando de cómo están las cosas en muchísimos aspectos difíciles, complejos para todos. Lógicamente los problemas en algunos casos son mucho más acuciantes, más bloqueantes, más paralizantes. Y en otros casos hay quien tiene resto y entonces puede manejar situaciones, al menos esperar, al menos aguantar. Hay algunos que definitivamente no tienen, y son muchos, demasiados. Estoy haciendo un recuento muy ligero de cosas que yo he escrito o publicado, referido al tema de la pobreza. Encontré cosas que he escrito hace mucho tiempo, y siempre con la misma consideración respecto de lo injusto que es esto, en especial para los niños. Las estadísticas muestran un nivel escandaloso de pobreza. Es ofensivo, realmente ofensivo. Si a eso se le suma, siempre pensando en el tema de los chicos, si a eso se le suma lo que sucede con el nivel educativo, el avance permanente que tuvo el consumo de drogas, la falta de seriedad con respecto al tema del alcohol, a la falta de políticas, no de rescate de aquel que ya está en el tema de las drogas, sino en hacer todo lo que sea humanamente posible para que alguien no ingrese al mundo de las drogas. Podríamos mencionar el tema de las bebidas energizantes, que son una colaboración también con esto de la mirada de aguantar, de tomar un tóxico, de legislaciones que no están muy claras. Como sea, es un paquete muy complejo, sumado a muchas otras cosas. Así que uno de los temas del programa será recorrer un poco la información que ha trascendido respecto del informe de la Universidad de Itela en torno de la pobreza. Y es ofensivo, claro está. Es muy difícil, tal vez para algunos, imaginar lo que significa no tener con qué comer. Y cuando esto es algo naturalizado y comer significa comer lo que se puede, no lo que conviene, no lo que alimenta, y de cómo eso conspira con la posibilidad de trabajar, de estudiar, de rendir. Bueno, todo es realmente muy difícil, muy difícil. ¿Qué es lo que hace un funcionario, un área de gobierno, en torno de eso? Bueno, estamos mejor de lo que habríamos estado con el otro, o estamos mejor de lo que estábamos el año pasado, o hace 2 años y demás. Sí, bueno, cada uno podrá tener algún justificativo. El otro era un corrupto, el otro era un ladrón, el otro compraba con trampa, el otro ponía a un incapaz y lo mantenía ahí, lo protegía. Todos conocemos a personas ilustres, nobles, buenas, desinteresadas, en algunos casos rodeados de un mundo, de un entorno, no el más conveniente, pero encontraron el caminito y por eso están ahí y tal vez el día de mañana tengan poder de decisión y bueno, está todo bien, pero hay cosas que no pueden esperar, Aquí en este programa se habla sostenidamente del tema del valor de la vida en torno de los niños por nacer, también el tema de la eutanasia, ¿no? Hemos hablado de cuidados paliativos en varias entrevistas. Mientras nos ocupamos de eso, como hablamos el otro día con Vivian Perrone, mientras nos ocupamos de ese tema económico que es obviamente muy importante y hay que hablar de eso y resolver, debatir, acordar, que parece ser que al gobierno, por lo menos de turno, no parece que le guste mucho esto de negociar. Algunos dicen eso, ¿no? Como que es así o así, ¿no? Esas son las dos opciones. Es cierto, hay que ocuparse de esas cosas que son importantes y que tienen que ver con la economía, pero mientras resolvemos la economía, ¿cómo uno puede tolerar la pobreza, que menciono primero, o la cantidad de niños que no llegan a nacer, o la cantidad de ancianos que no pueden sostenerse porque la jubilación es también ofensiva?
y tantas otras cosas que han venido sucediendo a consecuencia de los cambios económicos, de las medidas que se han tomado, que algunos dirán, bueno, había que tomarlas. Bueno, está bien. Entonces hay quien dice, por ejemplo, que esto de los aviones comprados ahora, si era el momento. Hay temas que son motivo de una charla de café y uno podría conversar sobre esas cosas, si conviene, no conviene, si ahora, cuándo sería entonces. Hay cosas que hay que hacerlas en algún momento sin que sea el momento ideal, porque a veces esperando ese momento ideal, uno no hace nunca eso que tiene que hacer. Cada uno tendrá experiencias en este sentido. Vuelvo a mencionar la cifra: 278 niños mueren a consecuencia del aborto legal con, en la mayoría de los casos, drogas abortivas que compra el Estado y distribuye en hospitales, centros de atención primaria, principalmente. ¿Cómo poder pensar en que hoy en este día que está terminando, hubo 278 mujeres que fueron a distintos hospitales o salitas a pedir aborto y el Estado le dio aborto? Y mañana, 18 de abril, habrá 278 mujeres que irán a salitas, a hospitales, a pedir aborto y el Estado le seguirá ofreciendo aborto. Mientras tanto, hay un montón de gente que trata de hacer lo posible para contener a esa mujer, ayudarla, intentar que no tome esa decisión, digamos, aclararle un poco el panorama, porque seguro, más allá de la actitud personal de cada una, llegan confundidas, adoctrinadas, mal aconsejadas, solas, en una situación concretamente de vulnerabilidad. Pero bueno, están los ancianos también, y están aquellos que pasan hambre, y el prejuicio de aquellos que miran a los pobres como gente responsable de alguna manera de seguir viviendo en la pobreza, de estar como cómodamente gozando de los planes. Hay mucho quiebre, hay mucha fisura, hay mucha grieta, para decir un lugar común, en la mirada de la sociedad, de un lado hacia el otro, prejuicios. No hay que quedarse con las declaraciones de los políticos, hablemos de la realidad. Y ahí en la realidad nos encontramos que hay miradas tendenciosas, posiblemente con una cuota enorme de ignorancia, hacia otro sector social. Los de abajo hacia arriba y los de arriba hacia abajo. Generalmente con mucho de desconocimiento. Entonces las correcciones en la sociedad, sí, una parte tendrán que ver con el Estado, indudablemente, pero hay otras que tienen que ver con esto, con mi convicción de que yo estoy acá parado en este lugar del mundo, haciendo este trabajo o viviendo en este lugar, y si me doy cuenta de que hay algo para hacer, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo gasto el dinero en cosas superfluas? Argumentando, bueno, tengo derecho a disfrutar de estas cosas porque trabajo y trabajo mucho y soy buena persona y cuido a mis hijos. Sí, está bien, uno tendrá derecho a disponer de su dinero, su tiempo, sus recursos, pero como, insisto, uno gasta dinero en cosas superfluas comprando cosas que son varias veces más caras de las que podría comprar otro si tuviera la posibilidad, y hay otro que tiene hambre, y hay otra mujer desesperada por allá, y hay un anciano que no tiene ayuda. Bueno, el paquete es complejo, el tema es dónde uno está parado y cuánto hace cada uno, si uno se da cuenta, por el bienestar de los demás. El famoso prójimo, que tanto necesita de nosotros. Con el corazón en la mano y los ojos en el cielo, siempre hay cosas posibles. Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar. Les recuerdo que los benefactores de Cosas Posibles usan Mercado Pago, aquellos que quieran aportar para que este
programa pueda sostenerse y mantener justamente su mensaje, cosas.posibles.mp. Muchas gracias. El correo de este programa, cosasposibles@gmail.com. Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles. Entre las personas propuestas por el Gobierno Nacional para integrar la Corte Suprema de la Nación está el doctor Manuel García Mansilla, el actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. La intención del gobierno de Javier Milei es que reemplace a Juan Carlos Maqueda, que cumple 75 años en diciembre y que se debe jubilar de acuerdo a las normas vigentes. Así que a partir de ayer hay 15 días en los que la ciudadanía, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales pueden presentar observaciones respecto de estos candidatos. Después el Senado va a debatir y va a decidir, si tiene los 2/3 necesarios, si uno o los dos son aptos para el cargo. García Mansilla nació el 6 de mayo de 1970 en San Carlos de Bariloche, está casado, tiene 3 hijos, comenzó a ejercer la abogacía en el 96, tiene un posgrado en Estados Unidos y lo que vamos a compartir ahora es un recuerdo de algo que pasó en el año 2018. Probablemente algunos jamás lo escucharon ni lo vieron, porque los que participaban digamos, dentro de los expositores en el año 2018, frente al plenario de comisiones o en distintas circunstancias en la Cámara de Diputados, a favor o en contra del aborto, no era seguido por todo el mundo, ¿no? Se transmitía, había fragmentos que se podían llegar a encontrar uno, pero en general, la visualización de esto y los conceptos sobre todo, no llegaban a todo el mundo. Sea que lo hayan visto en el año 2018 o lo hayan leído, que también puede ser, algunos de sus conceptos, vamos a compartir lo que dijo el doctor Manuel García Mansilla ante el plenario de comisiones del Senado Nacional, que incluía la Comisión de Salud, Justicia y Asuntos Penales y Asuntos Constitucionales. El aborto ya había sido aprobado en ese momento en la Cámara de Diputados. Esto era lo que pasaba en el Senado. Ahí estaba el doctor García Mansilla exponiendo, y creo que es muy bueno considerar que se pudiera incorporar a la Corte Suprema. Escuchemos con atención. Muchas gracias por la invitación a participar en este debate. Voy a hacer 3 objeciones jurídicas al proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados. Para otras críticas me remito a la nota que presentamos al Senado el 26 de junio con la firma de casi 1.900 colegas de la matrícula de todo el país. La primera objeción: el derecho a la vida desde la concepción está expresamente reconocido en normas de máxima jerarquía en nuestro país. El aborto, en cambio, es un delito que tiene algunas causales de no punibilidad previstas en el Código Penal. A pesar de ello, los artículos 5 y 6 del proyecto de ley pretenden garantizar el aborto como si hoy fuera un derecho. Pero ese supuesto derecho al aborto no existe. No está reconocido en ninguna de nuestras normas vigentes y tampoco se deriva de una interpretación razonable de ellas. Por el contrario, el derecho a la vida se encuentra protegido en varias leyes que establecen, por ejemplo, la obligación del personal de la salud de respetarlo desde la concepción y hasta la muerte. También en el Código Civil y Comercial de la Nación y en la Ley 24.901, que dispone: la madre y el niño tendrán garantizados desde el momento de la concepción los controles, atención y prevención adecuados para su óptimo desarrollo físico, psíquico y social. ¿Qué hace el proyecto de ley con estas leyes? Nada. Ni siquiera las menciona para eventualmente derogarlas. El derecho a la vida desde la concepción también está reconocido de forma directa en 13 constituciones provinciales, es decir, en más de la mitad de las provincias que integran nuestro sistema federal y que ustedes representan. ¿Qué hace el proyecto de ley? Nada, las ignora como si no existieran. Finalmente, el derecho a la vida desde la concepción está protegido en el artículo 75, inciso 23 de la Constitución y en 2 tratados internacionales a los que se les otorgó jerarquía constitucional y que analizaré después. ¿Qué hace el proyecto de ley? Pretende borrar de un plumazo todas estas normas y descartarlas. El proyecto además ni siquiera intenta crear un nuevo derecho, sino que tiene la pretensión insólita de garantizar lo que no existe, y lo hace sin ninguna explicación. Apenas se limita en el artículo 6 a hacer una lista de otros derechos, esperando que creamos seriamente que el aborto surge de forma implícita de esa mágica enumeración. Segunda objeción. Después de imaginar ese supuesto derecho al aborto, el artículo 7 del proyecto pretende garantizarlo hasta la semana 14 inclusive del embarazo
sin restricciones y con el solo requerimiento de la mujer o persona gestante. Pero la Convención Americana sobre Derechos Humanos impide la legalización del aborto en la forma que el proyecto propone. ¿Por qué? Porque su artículo 1 no permite que la vida de una persona quede librada a la decisión arbitraria de otra. La Convención Americana establece una regla general, que es la protección a la vida a partir de la concepción, que puede tener excepciones. Sin embargo, la legalización del aborto, de forma irrestricta hasta la semana 14, inclusive del embarazo, no es una excepción a la regla, sino que pretende reemplazarla. Es la destrucción lisa y llana de esa regla. Dado que la Convención también impide que una persona pueda ser privada de la vida de forma arbitraria, el Congreso no puede sancionar una ley que reconozca un derecho a terminar con la vida de las personas por nacer sin expresión de causa, sujeto a la sola voluntad de quien toma la decisión de terminar el embarazo. De hecho, si aceptamos la legalización en la forma propuesta, el artículo 4.1 de la Convención pasaría a leerse así: el derecho a la vida de toda persona estará protegido por la ley y en general a partir de la semana 15 del proceso gestacional. A partir de esa semana nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. ¿Qué pasa con el fallo Artavia Murillo de la Corte Interamericana? No aplica a este caso. ¿Por qué? Porque Artavia se refiere a la fecundación in vitro y no al aborto. Allí se discutió el estatus de persona de los embriones no implantados, no de los que ya están dentro de la persona gestante. Pero aún si se lo considerara aplicable, arribaríamos a la misma conclusión, y es que tal como lo explica el voto del juez Biogrossi, esta obligación negativa, es decir, la prohibición de poder privar de la vida a una persona de forma arbitraria, no estuvo en discusión en el caso Artavia. Tercera objeción. El proyecto de ley choca también frontalmente con la Convención sobre los Derechos del Niño. Recordemos que al momento de aprobar esta convención en 1990, el Congreso exigió una definición especial del término niño y lo hizo porque el Poder Ejecutivo advirtió en su mensaje de elevación que, y cito, esa declaración se hace necesaria ante la falta de precisión del texto de la Convención con respecto a la protección de las personas por nacer. Fin de la cita. Es por esa razón concreta de proteger a las personas por nacer que el Congreso le ordenó al Poder Ejecutivo que al ratificar esa convención hiciera una declaración en el ámbito internacional que fijara el alcance del término niño para nuestro país. Y el criterio exigido por este Congreso es que debe interpretarse que para la República Argentina, niño es todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad. Así surge del artículo 2 de la Ley 23.849, que fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras. A pesar de lo que dijo la Corte en el caso Fall, en donde ni siquiera se hizo un intento de análisis serio de la cuestión, es claro que la exigencia ordenada por este Congreso constituye una reserva. De hecho, cumple con todos los requisitos que requiere la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados para ser considerada como tal. No solo ordena una determinada interpretación del término niño, sino que extiende hasta el momento de la concepción el derecho intrínseco a la vida previsto en el artículo 6 de la Convención. Esa extensión del derecho a la vida implica una clara modificación del alcance de esta convención, que así modificada fue elevada a jerarquía constitucional en 1994. Ningún órgano del gobierno federal puede desconocer cuál fue de buena fe la intención y el modo en que la Argentina se obligó a cumplir la convención en el ámbito internacional. Tampoco que junto con la modificación ordenada por este Congreso adquirió jerarquía constitucional. Esta modificación se torna aún más evidente cuando se la contrasta con las recomendaciones del Comité de Seguimiento de la Convención en materia de aborto. Obviamente, estas recomendaciones, formuladas varios años después de ratificada la Convención, no obligan a la Argentina. Por el contrario, contradicen frontalmente la forma en la que la Convención rige para nuestro país, tanto a nivel internacional como a nivel interno. Termino. Es evidente que el aborto no tiene consenso. Gran parte de los ciudadanos a los que ustedes representan están en claro desacuerdo con este proyecto de ley. Y las discusiones básicas de una sociedad no se zanjan con argumentos de autoridad de funcionarios internacionales, sino con decisiones soberanas del pueblo en su máxima expresión, es decir, a través del ejercicio del poder constituyente. Señores senadores, no aprueben este proyecto de ley, no convaliden un atropello a nuestro sistema constitucional. Muchas gracias. Palabras claras, cosas posibles.
Seguramente muchos conocen a Alberto Sabazzini por su presencia constante en el movimiento Provida. Lo hemos escuchado de diferentes maneras, haciendo uso, no sé si abuso, de las redes sociales con respecto a mensajes en torno de la defensa de la vida, también en escenarios y bueno, con un trabajo constante, insistente en esta materia. Bueno, ahora hay un capítulo más que es la presentación de un libro, entonces está bueno saber que el pastor Alberto Sabazzini va a presentar este nuevo trabajo. Hola Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches, qué gusto poder hablar con vos. Bueno, contame un poquito, y para que más gente se entere, cuál es el sentido central de este libro y bueno, cuándo va a ser la presentación y demás. El título del libro es Una idea de Dios, y la verdad es que la idea medular es que cada ser humano tiene un proyecto de vida diseñado por el Creador, ¿no? Esto tiene mucho que ver con la defensa de la vida, donde parecería que quieren imponer que ese bebé que no nació no tiene ningún proyecto en realidad y lo único que se hace es amputar un pedazo de un cuerpo, cosa que obviamente desde la biología queda descartado. Pero ahora también desde un aspecto, si se quiere, filosófico o teológico, la idea de que hay un Dios creador y de que cada persona tiene un diseño desde la eternidad de parte de Dios para esa persona. Por lo cual cuando se aborta a un bebé, lo que se está haciendo no solamente es matar ese bebé que no nació, sino matar todo el proyecto de vida por el cual ese bebé viene a este mundo, ¿no? Hay un proyecto de vida para cada ser humano. Entonces no solamente matamos un bebé no nacido que no tiene afectos, que no tiene resultados aún, porque ese bebé ya viene con un proyecto de vida diseñado desde el momento de su gestación. Y lo que nosotros hacemos, o lo que se hace al abortar, es también abortar ese proyecto de vida. Bueno, entonces, este libro aborda esa idea generalizada de que cada uno de nosotros somos, como lo dice su título, una idea de Dios. Después está en nosotros el acceder a ese plan de Dios o rechazarlo. Pero lo maravilloso es que tenemos la posibilidad de vivir una vida de plenitud, de alegría, de felicidad, con problemas, pero con la garantía de que Dios quiere estar con nosotros, porque en definitiva el ser humano es el ser creado por Dios para gobernar la tierra, para ocupar el lugar de señorío, si se permite la expresión, ¿no? Sí, sí. Se desprenden dos o tres cosas en torno a esto que, por supuesto, son razonamientos sobre la idea que estás planteando. Una es que cuando se aborta a un niño, en algún punto se está uno oponiendo a Dios en cuanto a que Dios concibió sobre esa idea, planificó que esa vida existiera, con lo cual cuando uno interrumpe, cancela esa decisión, en algún punto se está oponiendo a Dios, ¿no? Exacto. Y la otra que también se desprende de esto es que cuando yo cancelo la vida de un ser humano en el vientre materno, que no es lo mismo que cuando ya ha nacido y es grande, estoy cancelando un montón de otras cosas que se relacionan con otras personas. Hace poco hablaba con alguien que decía, bueno, la mujer que aborta paga las consecuencias psicológicas, emocionales, pero también la pagan los hermanos, que a veces son víctimas de violencia o de destrato de parte de esa madre que tiene un proceso que en una de esas va a tardar muchos años en sanar, cuando se lo proponga, ¿no? O cuando Dios disponga. Pero digamos, el aborto nunca es un hecho individual e inicuo, ¿no? No, incluso toda la sociedad puede estar pagando consecuencias porque no sabemos el potencial que tiene cada una de esas vidas, ¿no? Claro. O sea, hay un potencial, hay un texto de la Biblia en los Salmos que a mí me apasiona, ¿no? Hay un salmo que es el Salmo 139 que habla de lo que se llama omnisciencia, o sea, el conocimiento total de Dios. En un momento dado dice, mi embrión vieron tus ojos y mi cuerpo en formación en el vientre de mi madre estaba delante tuyo. En tu libro fueron escritas todas esas cosas que luego vinieron a cumplirse sin faltar una sola de ellas. O sea, habla, y esto está en la Biblia, ¿no? Sí, cualquiera lo puede corroborar, habla de cómo Dios diseñó cada una de nuestras vidas, incluso cada una de nuestras circunstancias. Hay una frase ahí bastante célebre que es, Dios no juega a los dados, ¿no? Dios hace las cosas planificadamente, de manera, por ahí alguien dice, no fuimos creados en serie, fuimos creados en serio. Y la verdad es que Dios nos ha diseñado a cada uno.
y el aborto elimina a una persona única, irrepetible. Porque no es que abortamos un chico y bueno, después esa persona hoy aborta, pero el día de mañana puede tener un hijo, no va a volver a tener ese hijo. No, claro. No importa cuántos hijos tenga, no va a volver a tener ese hijo. Entonces, este concepto es el que yo quiero plasmar, o el que he plasmado en este libro, que es muy breve, pero que tiene como eje central esa idea, ¿no? De que no hay un ser humano igual a otro porque Dios nos ha diseñado a cada uno con características únicas. Tal cual. Ahora estamos viviendo un tiempo en el que el Estado, que bueno, naturalmente responde no a Dios, sino al mundo, hace todo lo posible precisamente para dejar a Dios de lado, y ahí vemos las consecuencias, ¿no? Lo que está pasando en Europa con esta idea de Macron de declarar constitucional, empujar para que sea declarado inconstitucional el aborto, lo mismo en la Unión Europea. Y bueno, y lo que vivimos en la Argentina, que también es consecuencia de lo mismo, ¿no? Son distintas manifestaciones, pero en el fondo es el Estado se propone dejar a Dios de lado y todo lo que eso implica. Porque el Estado quiere reemplazar el lugar de Dios. Vos fíjate que un Estado quiere ser omnipresente, quiere ser un Estado que justamente reemplace a Dios, y la ideología. Vos fíjate que lo que más divide a la sociedad hoy es la cuestión política. O sea, uno de los elementos, o si no es el elemento más fuerte de división social hoy, es el tema ideológico político. ¿Por qué? Porque lo que antiguamente eran las guerras por medio de las creencias o de las religiones, hoy hemos ido avanzando y estamos hablando, vos y yo, que no compartimos la misma religión, pero que creemos en la existencia de un Dios, ¿sí? Y podemos hablar y podemos dialogar y entendemos que no nos convertimos en enemigos, que podemos pensar diferentes y eso no nos hace enemigos. Bueno, esto en el ámbito de la política no está sucediendo, porque el lugar de Dios lo está ocupando justamente la política, el Estado, los gobiernos, que van, como vos bien lo decías, en contra de Dios. Hemos excluido a Dios con la excusa de excluir la religión, ¿no? Iglesia y Estado, asuntos separados. Con el asunto de excluir a la religión, lo que se ha hecho es excluir a Dios, y eso influye obviamente en la cultura, influye en las ideologías, influye en la educación y influye en el estado anímico y espiritual de toda una nación. Sí. Existe una manera, digamos, inocente, más allá de aquel que no conoce a Dios, ¿no? Que no ha sido evangelizado, que no se ha encontrado o nadie se lo ha acercado. No existe, creo, un modo de vivir sin Dios que no se transforme en una forma de vivir contra Dios. Estoy pensando lo mal, no sé si estoy pensando en voz alta. Si yo lo dejo de lado de alguna manera, empiezo a tomar otros caminos, aunque no haya sido mi idea ponerme en contra. Vos sabés que Jesús dijo algo así. Él dijo: el que no está conmigo está en contra de mí. Claro. Dijo: el que conmigo no junta, desparrama. Y esto de alguna manera sintetiza lo que vos estás diciendo, ¿no? Sí. El desconocimiento de la voluntad de Dios hace caminar en contra de la voluntad de Dios. El desconocimiento de la existencia de Dios hace militar a favor de la no existencia de Dios. Sí. Por eso la importancia de la tarea evangelizadora, ¿no? que tenemos, que tiene la Iglesia, para poder darle a conocer a las personas la existencia de un Dios. Porque vos fíjate que por esa cuestión de la no existencia de Dios, la ética ha reemplazado a la moral. Y en esto de que la ética ha reemplazado a la moral, porque la moral es relativa, la moral la reducen a estados culturales, cuando la moral en realidad tiene que ver con patrones establecidos por un Dios creador y regidor. Entonces, ahora no existe más la moral, porque al no existir un Dios regidor, entonces no hay moral. Si Dios no existe, dice por ahí, nada es malo. Si Dios no existe, no hay bien y mal. Claro. Entonces, ¿qué es lo que dice que algo está bien o está mal? Bueno, el concepto ético. Si lo que yo hago no daña al otro, entonces lo puedo seguir haciendo. Pero la verdad es que la sociedad no solamente hace cosas que dañan al otro, hace cosas que dañan a sí mismo. El ser humano tiene conductas autodestructivas. Lo podemos poner como ejemplo el tema de la ideología de género, ¿no? Claro. Vemos un alto índice de suicidios en ese ámbito, vemos un alto índice de agresividad. ¿Qué es la ideología de género? No es otra cosa que la criatura diciéndole al creador: vos no existís y yo soy lo que quiero ser. Sí, entonces, o lo que siente. Hay otra cosa que en una de esas también las has analizado, que es esto de que la fe pase por el sentimiento.
¿no? Es un poco lo que mencionabas, esto, yo me siento varón, me siento mujer o no me siento ninguna cosa. Es tan malo como decir, bueno, yo a Dios lo siento como un amigo, ¿no? Pero no le doy el lugar que realmente tiene, ¿no? Lo quiero como un compinche, pero en realidad es mucho más que un compinche, ¿no? Sí. Bueno, la mayoría de la gente, si vos le preguntás, una inmensa mayoría de las personas creen en un sentido, no sé, medio abstracto, en la existencia de un Dios, de un ser superior. Algunos se animan hoy con la serie de Chosen, que ha popularizado tanto la imagen de Jesús, que no estoy en contra, me parece fantástica la serie, pero digamos como que la gente se ha amigado con la idea de un Jesús macanudo, de un Jesús bonachón, de un Jesús... Y es un aspecto de la existencia, yo no niego la bondad y el amor de Dios, por favor, si no estaríamos hablando nosotros. No, claro. Pero digo, también hay un Dios regidor y un Dios que establece reglas, un Dios que establece leyes. Jesús dijo, ya no los llamaré siervos, sino amigos, si hacen lo que yo les digo. Claro. Y él está poniendo como condición no el hacer lo que yo les digo desde un punto de sometimiento avasallante, sino desde rendir mi voluntad a la voluntad de Dios, porque yo entiendo que esa voluntad es la correcta y es la que me va a traer un mejor nivel de vida a mí. Claro, tal ¿No cual. es cierto? Tal cual, sí. Bueno, es un poco esto que decíamos, ¿no? Uno le empieza a dar lugar a conceptos que son del mundo y no de Dios. Entonces, con lo cual uno coquetea, mezcla un poco las cosas y después se hace una ensalada difícil. Me estaba acordando algo que vengo diciendo muy seguido, que es aquella famosa frase de Chesterton, palabras más, palabras menos, que dice, cuando uno dice que no cree en Dios, no es que no cree en nada, sino que se cree todo, ¿no? Claro, cuando uno no tiene claro dónde está parado, en realidad cualquier tipo que te la explica bien, y hay mucha gente muy hábil en ese sentido, le compras el mensaje, sea un político, sea cualquier chanta que te hable de energías o de piedritas de colores o cosas por el estilo. Seguro. Bueno, en lo concreto el libro ronda este tema, es, como decías, es breve, pero seguramente profundo. Y cuándo se presenta y de qué manera uno se acerca a esa presentación con charla incluida. Bien, el libro lo vamos a presentar el próximo domingo, va a ser dentro del ámbito de nuestra congregación, lo voy a hacer porque la verdad, además de que ahorro un montón de dinero, me garantizo que haya mucha gente, así que lo voy a hacer. Es una estrategia de marketing media trucha, pero bueno, es la verdad. Vale. Así que lo vamos a hacer en el ámbito de nuestra congregación, que queda en Avenida Juan Bautista Alberdi 6667, esto es en Capital Federal, ¿no es cierto? Y lo hacemos el próximo domingo a las 11 horas. Hacemos ahí la presentación del libro, por supuesto voy a ser yo quien va a presentar el libro, después me voy a quedar interactuando, bueno, los que me conocen saben que soy bien campechano de hablar con la gente y todo, así que me encanta eso, así que los que vengan, que por favor no se vayan cuando termine la presentación, que se queden, que no vamos a tener ningún apuro para charlar, firmar el libro o lo que necesiten. Vale, va a ser una buena oportunidad. Bueno, Alberto, muchas gracias por tu tiempo y por contarnos esto, por en algún punto, lógicamente, ayudar a la reflexión sobre estos temas para que uno tome el camino correcto en muchos aspectos. Y la otra, bueno, feliz de que estemos en la misma brecha de hacer lo posible, lo que esté al alcance en favor de la defensa de la vida y la familia. Así es, muchas gracias Alberto por esta nota, realmente es importante para mí, espero que este libro pueda ser de ayuda. ¿Sí? Seguramente, así que te agradezco muchísimo. Vale, un abrazo Alberto, muchas gracias. Un abrazo grande, gracias a vos. Cada palabra tiene valor, cada valor necesita lugar, cada lugar tiene cosas posibles. Mencionaba lo de la encuesta, estos índices escandalosos. A veces uno mira los informativos o escucha y de algunos temas no se habla tanto. Sí, el chiquitaje de algunas noticias poco trascendentes, mientras claramente algunas cosas que deberían ser tema central, bueno, lo son durante un día, en el mejor de los casos. La pobreza en la Argentina alcanzó en el primer trimestre del año a 22.600.000 personas. Ese número implica que desde diciembre de 2023 se sumaron 3.200.000 nuevos pobres debido al impacto de la inflación en el poder adquisitivo. Esto surge de la Universidad Torcuato Di Tella para el semestre octubre-marzo. La tasa de pobreza se ubicó en el 48,3%. El indicador estima la incidencia de la pobreza medida en términos de porcentaje de personas que viven en hogares pobres en forma
semestral. La medición de la Universidad de Itela sugiere que 14.200.000 argentinos de las zonas urbanas, sobre un total de 29.300.000, son pobres. Sin embargo, si se tiene en cuenta una proyección de la población total del país, es decir, incluyendo las zonas no urbanas, rurales y de baja densidad demográfica, la pobreza llega a unos 22.600.000 personas sobre un total de 46.800.000. Ese número implica un salto respecto de los 19.400.000 de los que había finalizado el 2023. La parte dura, todos son importantes, lógicamente, pero hablemos de esto que mencionaba de los menores. El INDEC mostró en el segundo semestre del 2023 un 58,4% de los chicos de hasta 14 años en situación de pobreza. El 58,4% de los chicos de hasta 14 años pobres. De ese total, casi el 19% ni siquiera tenía cubiertos los gastos alimentarios. Entre los 12 y los 17 años, la pobreza en la Argentina alcanza el 59,4% y la indigencia el 19,7%. El conglomerado urbano con los números más altos de pobreza es el Gran Resistencia, lo que sería el Gran Buenos Aires, sería la zona que rodea a Resistencia, en el Chaco, con 65,2%. Le sigue Concordia, Entre Ríos, 56,2%, La Banda, Santiago del Estero, 53,2%, La Rioja, 51,6%, Santa Fe, 48,9%, Formosa, 46,9%, San Nicolás, Villa Constitución, 46,7%, Rawson, Trelew, 46%, y el conurbano bonaerense, con el 45,5%. Bueno, esto es indudablemente una locura, por donde se lo mire. ¿Por qué? ¿Y por qué no se puede entender cómo uno puede estar, mirando para otro lado en estas cosas? ¿Cómo hacer? ¿Cómo uno puede estar mirando para otro lado cuando casi el 60% de los chicos son pobres? O tanta gente que de verdad pasa hambre. Insisto en lo mismo, ¿qué es lo que hace o lo que puede hacer cada uno, tal vez, en torno de esto? Hace casi 14 años recuerdo haber escrito algo en torno de lo que fue noticia. Maurice Clos, gobernador de apenas 39 años de la provincia de Misiones, informaba en diálogo con el periodismo que ya habían fallecido 206 niños en lo que iba del año, a la altura de octubre, más o menos, que el año anterior había sido mucho más, 329, por razones vinculadas al hambre y a la pobreza. En tanto, el Estado provincial de Misiones había decidido en ese mismo mes de este comentario de octubre de 2010 la compra de vehículos por algo más de 2.800.000 pesos. Hay que ubicarse en el año 2010, ¿no? Ese valor era mucho dinero. Simplemente una afrenta más, en cuanto a esto que mencionaba. Yo he escrito, todos hemos leído títulos del 30% de pobres en el 2014, 19 millones de pobres en el 2021, la consideración de 2 millones de pobres en el 2012. O sea, nos han de algún modo enfrentado con esta noticia, lo hemos visto, nos lo han dicho algunos, y aquellos que en una de esas podían ser adjudicables a la responsabilidad, evidentemente no han hecho nada. Vuelvo a pensar en esto, ¿no? A veces estamos muy entretenidos, todos estamos muy entretenidos con estas cosas menores, con pavadas menores de lo que pasa en Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, nos entretienen. Insisto en lo mismo, yo no sé si es una cuestión de un plan, a veces parece un plan, como algo pensado, ¿no? Bueno, entretengamos a la sociedad, no le hablemos mucho de la pobreza, no le hablemos mucho de eso, mezclemos con pavadas, con consignas, algo tan frecuente en la radio, en la tele, y cantidad enorme de programas dedicados al espectáculo, supuesto espectáculo, ¿no? Y todo ese conventillo agotador que nos entra por todos lados, ¿sí? Este programa, habíamos hablado con la periodista que encabeza ese programa de La Nación Más, que se llama Hambre de Futuro,
bueno, en cualquier momento, siempre que sean de este año, uno encuentra cosas que son tan actuales y tan necesarias de conocer lo que es la Argentina real y que va muchísimo más allá de, insisto, todo este conventillo al cual nos tienen acostumbrados. Entonces, hay otra manera de ejercer el periodismo, hay otra manera. La Nación Más en particular tiene, la mayor parte de los programas son programas políticos, una gran mesa y 1, 2, 3, 4, 5 personas hablando, haciendo análisis, pero bueno, no salen de ahí. Lo único que se muestra de la vida real es tal vez un móvil, tal vez alguna cosa grabada, pero en general no se va más allá. Y este programa, hasta donde yo sé, Hambre de Futuro, tiene su propio clima, su propia forma, es fruto de algo que mantiene la Nación y es muy bueno. Es muy bueno, lo que no significa que sea totalmente estimulante, porque hay situaciones que se plantean que parecen no tener solución. Entonces existe una manera de enfrentarse a la realidad sin ser la serie, sin ser el dibujito y sin ser el programa de escandaletes y de casquivanas y de amoríos que duran un par de horas. Hay otra manera de ver la realidad y uno, en función de esa realidad, puede que tenga otro tema de conversación, pueda, evaluar las cosas de otro modo, como esto, insisto, lo de la estadística, que puede ser que uno tenga conciencia de cuánto significan 2 millones de personas o 3 millones de personas en situación de pobreza. Hoy es un día de números y de estadísticas y de pobreza también. El otro día, el domingo pasado, fue el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, una afección parasitaria crónica transmitida por vectores y causada por el Trypanosoma cruzi, un parásito que puede vivir en la vinchuca, en general porque vive en viviendas precarias, justamente eso facilita mucho su desarrollo. Es una enfermedad que se asocia con la pobreza, precisamente porque busca los lugares, ranchos, techos, afecta a 8 millones de personas en el mundo. Hay 1.200.000 personas que son mujeres en edad fértil. Y según la Organización Mundial de la Salud, el 95% de los que tienen la enfermedad no lo saben. Esta enfermedad en la Argentina afecta a 1.500.000 personas. Hay 7 millones de personas en riesgo de tener la enfermedad, precisamente porque es la zona en donde está la vinchuca y porque las condiciones de vivienda y demás puede hacer que se contagien. Se estima que cada año 1.300 bebés nacen con la enfermedad de Chagas y que es Salta la provincia que tiene el porcentaje más alto de población afectada. El grupo etario de mayor riesgo es el de los menores de 10 años que viven en zonas no tratadas adecuadamente. Hay una parte buena en medio de este desastre, que es que el Chagas es casi curable si se trata en sus etapas iniciales con medicamentos. Lo que provoca el mal de Chagas o la enfermedad de Chagas es una dificultad a nivel cardiovascular. Entonces son personas que tienen cardiopatías severas que lo acompañan toda su vida. Entonces uno puede hacer que una persona justamente no viva enferma y por ser personas de condición humilde terminan siendo pacientes del sistema de salud público. Es bueno saber que las vinchucas viven en el interior de las viviendas, especialmente en grietas en las paredes y en techos. Es bastante común que la vinchuca contagie, o sea, pica y hace sus deposiciones por la noche. Entonces eso facilita que suceda el contagio mientras la gente está durmiendo. Entonces esto es una cuestión de política de salud, literalmente. Ir al lugar, porque con visión de futuro, ese niño va a ser un niño sano, un hombre sano. Esta planificación es urgente y se puede hacer. Cosas posibles. Tengo un dato importante, algo que resume algunas cosas que ya se saben de hace mucho tiempo, pero no está de más tenerlas en cuenta. Van a empezar a llegar, en algunos casos ya llegaron, las facturas con los nuevos valores del gas y de la luz. No poner la llama de la hornalla más allá de la medida del recipiente, de la pava, del hervidor, de la olla.
Regular la temperatura del termotanque para los que tienen termotanque para que no sea necesario mezclar el agua caliente, que está muy caliente, con agua fría para ponerla tibia, que es mucho más inteligente. Bajar la temperatura, siempre pensando en el movimiento de la casa. Revisar el cierre de ventanas y puertas para que no se escape el calor del interior de la casa y para que no ingrese el frío. Recurrir a burletes, pero también es importante acordarse de que a los ambientes hay que mantenerlos ventilados. Todos los inviernos nos enteramos de noticias de gente que no vivía en una situación de marginalidad ni nada por el estilo, pero bueno, hubo desgracias por no mantener los ambientes ventilados. Calentar 1 litro de agua en una pava eléctrica es muchísimo más caro que hacerlo en una pava sobre una hornalla. Apagar las luces de los ambientes que no se usen, prender la luz solo si es necesario, desenchufar, y esto es una cosa que se dice, yo no sé cuántos están conscientes de esto. Existe el consumo silencioso en los artefactos eléctricos. Desenchufar los artefactos eléctricos que no se usen. Sobre todo, hay que desenchufar de aquellos que tienen una luz testigo, una lucecita roja, porque eso consume. Aunque parezca que sea muy poquito y que sea despreciable, muchos de estos artefactos están prendidos todos los días las 24 horas. Hablando de artefactos enchufados, el cargador del celular no solamente consume, si uno lo deja enchufado, sino, y esto lo saben los bomberos y la gente que está en medidas en cuestiones de seguridad, el cargador puede prenderse fuego. El cargador puede ser el causante de un incendio en la casa, en el departamento, en el comercio. Entonces el cargador hay que desenchufarlo. Es cierto que a veces uno lo quita, desenchufa el celular y demás, pero no se acuerda de eso y queda. El tema es hacer ese esfuerzo de acordarse. El lavarropas con un programa de agua caliente gasta un 80% más que con agua fría. Hay cosas que se lavan con agua caliente, pero tal vez no todo. Si los filtros de aire, del aire acondicionado, están sucios, aumenta el consumo. El motor tiene que hacer mayor esfuerzo, mayor consumo. La plancha, como se sabe, es un artefacto que consume mucho, con lo cual si uno la prende, la enchufa, estará bueno planchar varias cosas. Se dice que la temperatura adecuada de un ambiente debería ser 21 grados. Y finalmente, un detalle que puede parecer menor, la batería de un celular con el brillo alto hace que la batería se agote más rápido y entonces uno va a tener que enchufarla para cargar. Esto puede ser que sea un consumo bajo, pero también hay otro punto. La batería de tanto cargar y descargar, se agota. Entonces, ponerla en el lugar, en la luminosidad adecuada, puede reducir el gasto y prolongar la vida útil de eso que parece ser que no podemos vivir sin él. Cosas posibles. 2 datos para tener en cuenta. Una es que en Spotify se pueden volver a escuchar las entrevistas de Cosas Posibles y que por otro lado los programas completos de Cosas Posibles se pueden escuchar además del sitio web de Amadeus. En la parte de la programación, donde uno encuentra la ficha del programa, puede escuchar por fecha el nombre del programa. También lo pueden encontrar en YouTube. Buscan Cosas Posibles, @Cosas Posibles, y ahí también van a poder encontrar este canal que estamos empezando a alimentar. El programa de cada semana está completo allí para poder escuchar y compartir. Cosas Posibles. Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más. Muchas gracias al pastor Alberto Sabazzini por contarnos sobre este libro que va a presentar, muy valioso. Cada uno encontrará de qué manera hace algo para que otros comprendan, internalicen, de algún modo hagan carne aquello de la protección de la vida. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire, como siempre, que es lo que hace que este programa salga bien. Y muchas gracias a todos ustedes por escuchar este programa. Nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles, si Dios quiere. Que estén muy bien. Muchas gracias.